transmitir a la gente de Facebook. Estamos transmitiendo hoy la segunda clase del libro número 3. ¿Ok? Hoy vamos a hablar sobre la expansión del reino. Contrariamente a lo que piensa mucha gente creyente, mucha gente del Señor, que la mayoría piensa que Jesús, su ministerio, la mayoría de esos milagros y todo eso lo hizo en Jerusalén, donde estaba el templo y la capital. Contrariamente a ese pensar, Jesús, el 80% de su ministerio y de los milagros los hizo en Galilea. Póngale que un 10% los hizo en Jerusalén y el otro 10% en Perea. No, inclusive en Perea, que es al otro lado del Jordán, hizo más milagros que en la misma Jerusalén. Y eso en Jerusalén. ¿Y por qué se nombra tanto Jerusalén? Porque ahí fue que murió. ¿Ves? Entonces hoy vamos a ver la expansión del reino. Entonces rapidito recordamos. ¿Dónde era que Jesús vivía? ¿En qué provincia? En la provincia de Galilea. ¿Y en qué pueblo de esa provincia? No, en Nazaret. Bueno, antes en Nazaret, en Nazaret. Y entonces él bajaba de Galilea, de la aldea de Nazaret, bajaba a Perea, al otro lado del Jordán, a escuchar a Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces la regla de Juan el Bautista es que Juan Bautista predicando años de preparación de Jesús. O sea, Jesús no era conocido, Jesús estaba ahí sencillo, subía y bajaba, y en ese subir y bajar conoció a varios de sus primeros discípulos. Porque Juan dijo, es ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, una vez que Jesús vuelve a Galilea, que agarran preso a Juan el Bautista, ¿qué le hicieron a Jesús en Nazaret? Que él estaba predicando, según Lucas capítulo 4, versos 16 al 31. Él estaba predicando, la gente estaba muy contenta, pero después se molestaron con Jesús. ¿Y qué trataron de hacer con Jesús? Lo querían despeñar, tirarlo por un voladero para matarlo. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Se fue para Capernaum. Por eso es que el Señor se fue, pero no fue porque dijo, me voy a mudar, porque no. Estaba que se tuvo que ir, porque fíjese, para refrescar la memoria, en Mateo capítulo 4, verso 22, en Mateo 4, 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum. ¿Ves? Ya sabemos por qué dejó Nazaret, porque lo querían matar, y se fue a Capernaum. Vamos a estudiar entonces que a partir de que Jesús llega a Capernaum es que empieza a hacer milagros. Él había hecho un milagrito por allá, bueno, cuando digo milagrito es el primer milagro, que fue convertir el agua en vino, ¿verdad? Ese fue su primer milagro. Y lo hizo más que todo, dice la Biblia, para que sus discípulos creyeran en él. ¿Cuántos discípulos tuvieron en la boda de Caná? Estamos repasando. 5 discípulos estuvieron ahí solamente, ¿verdad? Entonces, y dice muy claro que hizo ese milagro para que sus discípulos creyeran en él, no porque hacía falta vino, ese no es el problema de Jesús. Entonces, pero ella se aprovecha que me lo están pidiendo para que mis discípulos crean en mí. Entonces Jesús pasa a Capernaum. Vamos a ver entonces Pasión del Reino de Capernaum. Yo le voy a leer rapidito Mateo capítulo 4, verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso,
Ajá, Juan preso. ¿Qué año le toca a Jesús ahora? ¿Año de qué? Popularidad, según la regla de Juan el Bautista. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y dice el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que ¿dónde comenzó a predicar Jesús? En Capernaum. Apréndanse eso. Usted le preguntaba a mucha gente: ¿dónde estaba predicando Jesús? En Jerusalén, en Judea, en el templo. Y eso es cierto, pero cuando Jesús comenzó a predicar, arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado, lo hizo en Galilea, en la ciudad de Capernaum, que ya se había ido de Nazaret porque querían matarlo, y Juan el Bautista estaba preso por... ¿Quién lo puso preso? Herodes Antipas, que gobernaba Galilea y Perea. Vamos a echarle otra refrescadita. Si Herodes Antipas gobernaba en Galilea y en Perea, ¿dónde agarró preso a Juan? En Perea, exactamente. ¿Por qué? Porque ahí donde Juan estaba predicando. Ok, ¿ves? Entonces vamos a ver aquí la provincia de Galilea. La provincia de Galilea era muy pequeña, tenía solamente 100 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho. Sin embargo, por ser fértil, era densamente poblada con aldeas y pueblos, especialmente cerca de los caminos militares romanos y antiguas rutas comerciales que la cruzaban. El centro de actividad era el valle al este de la provincia y las riberas del lago, donde las tierras daban abundantes cosechas de trigo y frutas, dátiles, aceitunas, higos y uvas. Las aldeas y los pueblos del área al oeste del lago eran centros industriales florecientes con pescado salado para la exportación, construcción de barcos, teñido de género, alfarería, etc. O sea que había movimiento tanto de agricultura como de pescado. ¿Dónde sacaban el pescado? Del mar de Galilea. ¿Y de dónde venían los teñidos, los géneros, la construcción de barcos? Hermano, de otras ciudades, de otros países, venían a Capernaum porque era un puerto marítimo. O sea que, en comparación con Nazaret, Capernaum era un centro de bastantes personas, ideal para comenzar a predicar. Ajá, exacto. Se da cuenta que el Señor no es tonto. El Señor también sabe que aquí hay gente, aquí es que le voy a predicar a la gente. ¿Ve? Entonces el Señor usaba la cabeza también. Así que vamos a usar a nosotros también. Ok. Preguntas hasta acá. Relacionada con Capernaum, con Nazaret, Ok, ajá, dime. Ajá. ¿Por qué crees tú que era salado? ¿Del agua o lo salaban ellos? ¿Había hielo? ¿Había electricidad? Ajá. Sí, ajá, pero hay otro pescado que nosotros ya en Venezuela lo comemos mucho en Semana Santa, que lo llamamos pescado salado. No, no decimos pescado salado, sino pescado salado. El que uno agarraba el pescado y lo salaba. Acuérdate. Exacto. Entonces, ellos no tenían hielo. Ellos no tenían electricidad.
pero sí tenían sal. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pescaban el pescado de agua dulce, pero lo salaban. ¿Estamos claros ahí, no? Porque fíjate que las riberas, como dice acá, las riberas del mar de Galilea servían para la agricultura. Entonces no era de agua salada, eran de agua dulce. ¿Ves? Entonces cuando ellos pescaban y sacaban su cachama, sacaban su palometa, lo agarraban y lo salaban. Por eso es que era pescado salado. Estamos claros ahí. Ok, no era que era... Sí, pero el Mediterráneo... No, ese sí, pero ese estaba más bien más cerca de Nazaret que de Capernaum. ¿Ves? Ok. Entonces estamos claros acá los primeros informes que tenemos de Capernaum. Bastante gente, bastante agricultura, bastante pesca. También venían de otros lados y construían barcos y era un puerto marítimo muy importante. O sea que había movimiento de gente y de negocios y de mercadería. Y también eran establecimientos de los soldados romanos ahí. Claro, era bastante movimiento, había que ponerle un soldado ahí. Ok, perfecto. Entonces, vamos aquí rapidito a entrar a la Biblia. Bueno, vamos a seguir. Era una tierra abundante, ya la hemos visto. Pero ¿por qué el pasaje dice Galilea de los gentiles? Vamos a entrarle de una vez a la Biblia. Dice, el verso 15, el 13, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que asentado en tinieblas vio gran luz, y lo asentado en la región de sombra, de muerte, luz le resplandeció. Dos cosas quiero resaltar acá. ¿Por qué Zabulón y Neftalí? Porque esa área en el Antiguo Testamento era donde estaban las tribus de Zabulón y de Neftalí. Respondida esa pregunta. Tan sencillo. Donde era Galilea en este momento, en el Antiguo Testamento, ¿qué era? Acuérdense que eran 12 tribus, pero de esa parte estaba la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí. Ajá. Y entonces yo voy a hacer una pregunta, la respuesta está ahí, no me miren a mí, ahí está la respuesta. ¿Por qué Jesús comenzó a predicar en Galilea? ¿Será porque todo lo que vimos de Capernaum, que era fructífera, era comercial, había movimiento, había gente, había negocio? O aparte de eso, que está muy bien esa observación, había otra razón. O sea, que Jesús no podía empezar su ministerio en otro lado. ¿Se da cuenta? Para cumplir, ahí ya empieza Dios a demostrar que Jesús es el Mesías, que desde que él comenzó a predicar, ya estaba cumpliendo una profecía. ¿Por qué no empezó a predicar en Jerusalén? ¿Lo podía hacer? Pregunto, humanamente. Sí. Lo podía hacer en cualquier lado, en Perea, sí. Pero proféticamente, bajo el centro de la voluntad de Dios, ¿dónde tenía que Jesús comenzar su ministerio evangelístico? En Galilea. Y especialmente donde estaba la tierra de Zabulón y Neftalí. Ahora, aquí otra pregunta, no me vean a mí, está ahí. ¿Por qué la llaman Galilea de los gentiles?
Ajá. Cuando Isaías da esta profecía, Isaías sí vivía en Jerusalén, ¿ok? En Jerusalén. Y Galilea arriba al sur. Cuando Isaías da esta profecía, estaba la tribu de Zabulón y estaba la tribu de Neftalí, pero estaban bajo el dominio de los asirios. Y como los asirios son gentiles, por eso es que dice Galilea de los gentiles. Mira qué cosita tan... Ajá. Porque para los judíos, ellos dividen a la humanidad en dos. Los judíos y los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. Los judíos ortodoxos, ultraconservadores, nos ven a nosotros, a los que no somos judíos, como de segunda clase, ¿viste? Sépalo. Nosotros los amamos porque son el pueblo de Dios, pero no es que ellos se dejan querer muy fácil. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que dice, Galilea... No. Sí, es lo de ellos. De hecho, mire, yo he estado y lo he visto en Nueva York. Hay cementerios nada más para judíos. Hay escuelas de judíos. Hay hospitales nada más para judíos. Entonces cuando dicen, no, pero queremos aquí, no, nosotros, miren lo que hacen ellos. Prefieren juntarse todos y dar 5, 10, 15, 20 millones. Hagan un hospital para ustedes, aquí está. Pero este es de nosotros. Ellos son apretados, no te creas tú que son unos niños Jesús, ni una Virgen María, ¿no? Entonces, uno los ama porque es el pueblo escogido de Dios, pero no es que ellos son una perita en mango, que vamos a amarlo porque, son bellos. Ahora, los que han ido recibiendo a Jesús, que Dios les ha abierto el entendimiento, así nos ven bien a nosotros. Pero los judíos, ortodoxos, conservadores, porque hay otros que no son nada, nos ven a nosotros, los no judíos, como gentiles. ¿Ves? Entonces, por eso es que Isaías dice, y siendo Isaías profeta de Dios, mira cómo dijo, Galilea de los gentiles. O sea, no me venga con... ¿Por qué? Porque aunque eran de Dios, tenían su cultura judía. ¿Ves? Entonces, mira todo lo que hemos aprendido en este pedacito. ¿Se da cuenta? Entonces la pregunta sería, recapitulando, ¿dónde comenzó a predicar Jesús? En Galilea. ¿Pero qué parte de Galilea? Capernaum. ¿Cómo era Capernaum? En cuanto a negocio, movimiento, gente. Ajá, mucho comercio. Donde hay comercio hay movimiento, hay gente, ¿verdad? Pero por eso fue que Jesús comenzó ahí a predicar. Para cumplir la profecía de qué profeta? Del profeta Isaías. ¿Qué fue lo que dijo Isaías? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, la tierra asentada en tinieblas, luz le resplandeció. Y la otra pregunta, ¿por qué le dice Galilea de los gentiles? Porque en aquel momento, ¿ok? Cuando Jesús se aparece ya no está gobernada por los asirios, pero era la profecía dada. ¿Ves? Todo eso está escondido ahí, pero mire que todo eso lleva a hilación. ¿Ves? Y entonces acuérdense que mientras Juan predicaba, Jesús se preparaba. Y aquí dice muy clarito, una vez que Jesús escuchó que Juan estaba preso, se fue a Capernaum a predicar porque le llegó el tiempo de que se cumpliese la profecía. Tan sencillo, pero tan grande y tan completo. Y eso nos ayuda a compactar la predicación del Evangelio. Entonces, hay misterios que solamente Dios lo sabe. Ejemplo. Pero ¿y por qué no podía en Jerusalén? Porque Dios dijo que era allá arriba. Ejemplo. Una vez Pablo iba a predicar y fue a un sitio llamado Bitinia. Y Dios, por el Espíritu Santo, le dijo, no vayas a predicar Bitinia.
Y entonces cogió para otro lado. No me recuerdo el nombre ahorita. Uno es Bitinia. Eso fue en el segundo viaje misionero. Fue para otro lado y yo le digo, ahí tampoco. Y Pablo se quedó quieto y dice que orando tuvo una visión donde se le apareció un hombre de Macedonia y le dijo, pasa a Macedonia. Y entonces Pablo dice, y dimos por sentado que Dios no quería en Macedonia. Y se fueron para Macedonia. ¿Será que Dios no quería lo de Bitinia? Se me va el otro nombre. Sí lo quería, porque en el tercer viaje misionero, Pablo, Bitinia quedaba en Asia. En el tercer viaje misionero, Pablo se quedó, si mal no recuerdo, 3 años en Asia. Y dice, y toda Asia escuchó la palabra de Dios. O sea, no era el tiempo de ir a Bitinia, era el tiempo de ir a Macedonia. Entonces, acá era el tiempo de que Jesús empezara a predicar por Galilea, específicamente en Capernaum. Y luego pasó por Perea y por todo lo demás sitios. ¿Cuadra o no cuadra el asunto? Encaja bien. Pregunta. Pregunta. Pregunta hasta aquí. Observaciones. Todo. Dígame. Exacto. Que ya lo vamos a ver ahorita. Claro. Todo eso de ahí arriba, la gerencia técnica, como digo yo, ya lo tenía estudiado. Y por eso vamos a ver acá, que le estoy adelantando las clases con la lectura, que no hay problema con eso. Dice, el 17, mire cómo dice el 17, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, fíjate, desde entonces, fue desde ahí, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Me paro acá. ¿Quién predicaba ese mismo mensaje? Juan el Bautista. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pregunto, ¿ya Jesús conocía a Andrés y a Pedro? Lo conocía hace casi un año de preparación. Que no eran sus discípulos al 100%. Seguro que no, pero ya le conocían. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Y 2 de sus discípulos lo escucharon y se fueron detrás del Señor Jesús. Jesús le dijo, ¿qué pasó? No, maestro, queremos ver dónde mora. Y fueron y se quedaron con él hasta el otro día. Y dice que uno de ellos, de esos 2, era Andrés, hermano de Pedro. Y Andrés fue a buscar a Pedro y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y fue rápido Pedro y donde Jesús habla con Pedro. O sea, entonces pasa ese tiempo, ¿verdad? Jesús no le había hecho llamado todavía, se lo llevó para Capernaum, se lo llevó para la boda de Caná, vieron el milagro, pero acuérdense que Jesús cuando hizo la boda, cuando hizo el milagro de convertir el agua en vino en las bodas de Caná, ya había empezado su ministerio a predicar. No, porque ¿dónde comenzó a predicar? En Capernaum. ¿Ves? En la boda de Caná, Jesús fue invitado y estaba ahí tranquilamente. Y María fue la que se acabó el vino, Señor, y eso no es problema mío, mujer. Y no, pero entonces él hizo el milagro para que sus discípulos creyeran en él. Vamos a ver, porque lo veo así con cara como que ¿será verdad eso? Bueno, vamos a leerlo, pues. Vamos a leerlo. Vamos a buscar
la parte donde dice la boda de Caná, Juan 2. Vamos a leer ahí. Fíjate lo que dice Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. O sea, que lo hizo fue con esa intención de que los discípulos creyeran en él. Y sin embargo, no los tenía todavía a 100% de tiempo. Entonces, aquí, oiga bien, en el verso 19 les dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Ahora es que aparecen aquí Jacobo y Zebedeo. Pero yo le voy a decir algo. Si en el mar de Galilea estaba Jacobo y Zebedeo, y estaba Andrés y Pedro, pregunto, ¿se conocían ellos? Claro, eran pescadores. Y con lo impulsivo que era Pedro, ¿usted cree que no le iba a decir, mire, este fue el que juega el Bautista allá abajo, no digo, Ellos estuvieron, Pedro estuvo en la fiesta de Caná, este fue el que convirtió el agua en vino. Olvídate, Pedro estaba emocionado haciendo el cuento. Entonces, después que Jesús llama a Andrés y a Pedro, le dice a Juan y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, no es un seguimiento loco, no. Había secuencia, ya se habían hablado, ya se sabía quién era, ya Pedro había dicho lo que Juan le había hablado, ya había visto el milagro de la boda de Caná. ¿Me agarra la idea? Que no es que era una unción tan grande que Jesús le dijo, sígueme. Y le dije, hermana Norma, una de las mejores alumnas que hemos tenido acá. Bendiciones, hermana Norma. Ajá. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mire cómo dice el 23. Y recorrió Jesús, ¿cuánto? Toda Galilea. ¿Cuánto es que era el tamaño de Galilea? Ajá. Ay, chiquito, sí, pero a pie. Camíname 100. Mucho con demasiado. ¿Me entiendes? Y aquí dice recorrió. No, y todavía no es que andaba en burro y en carreta. No. Eso era a pie mente. A pie. Y recorrió Jesús toda Galilea. Si dice toda, es toda. Enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Pregunto, aquí vuelve a decir por segunda vez y enseñando, porque Jesús fue que empezó ahí y lo registra la Biblia varias veces para cumplir la profecía. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. 24. Y se difundió su fama por toda Siria. Vean la página de la clase para que vean el mapa. Vean la clase. ¿Dónde está Siria? ¿Dónde está Siria? Vamos a hablarlo más sencillo. Al norte a mano derecha, ¿sí o no? Al norte a mano derecha. O sea, quiere decir que salía de acá y rapidito ya estaban en Siria. ¿Se recuerdan un milagro que hizo el Señor de una mujer que era Sirofenicia? ¿Se recuerdan? Ok. ¿Sabe por qué era Sirofenicia? Al lado está Fenicia y aquí está Siria. O sea, de esa región. Qué tremendo, ¿no? Ahora uno va entendiendo las cosas. Mira. Ya vamos a seguir leyendo. 24. Y se difundió su fama por toda Siria. Aquí está Siria. Véanlo ahí. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades,
y tormento, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Ojo, y le siguió mucha gente. ¿De dónde? Verso 25, Galilea, de Decápolis, ¿se recuerdan? Abajo, Decápolis, de Jerusalén, más abajo todavía, de Judea, el centro, toda la provincia, y del otro lado del Jordán. ¿Cuál otro lado del Jordán? Perea. Entonces fíjate, desde arriba, desde Galilea, se corrió la fama de Jesús por Siria, Decápolis, Judea, Jerusalén y Perea. No era más fácil que la gente esperara que él bajara, no, se tendría que cumplir lo que la palabra profética de que luz le resplandeció. Qué tremendo, ¿no? Preguntas hasta acá, dudas, comentarios. ¿Entendimos? ¿Dudas? No, pastor, no me cabe ninguna duda, estoy full de dudas. Mónica, díganos algo. Bueno. Bueno, ya eso le queda a ustedes. Ok. Ya entonces estamos en la página 17. Página 17, el tutor mire lo que dice. Hay varios puntos difíciles de comprender en esta profecía de Isaías. No es cierto, por ejemplo, ¿qué quiere decir Zabulón y Neftalí? Ya ustedes sabrían responderlo, ¿verdad? ¿Por qué dice Isaías Galilea de los gentiles cuando es una provincia judía? Ya ustedes sabrían responderlo, ¿cierto? ¿Ves? Entonces fíjate, ya hemos avanzado de una forma tan sencilla. Ok. Aquí está en la página 19, que ya hemos avanzado hasta acá. Fíjate, Isaías profetizó 700 años antes de Jesucristo. 700 años. 600 años antes del exilio. Hermano, 700 años y a Dios no se le había olvidado que eso era una profecía que tenía que empezar Jesús. Acá uno sí puede decir en confianza, a Dios no se le olvida nada de lo que Él ha prometido en su palabra para nosotros. No lo que nosotros queramos inventar. ¿Ok? Completico, sí. Pero repito, y es lo que Dios dijo, no lo que yo invento por mal leer la Biblia. ¿Ves? Es lo que Dios ha prometido. Él había prometido que Jesús, cuando llegara el Mesías, iba a comenzar a predicar en Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí, y así ocurrió 700 años después. Entonces, la confianza que nos da esto es que cuando partamos de este mundo, o un familiar nuestro, si nos sentamos tristes y lloremos, porque eso es válido, sabemos que están en la presencia del Señor porque así lo enseñó el Señor y así lo prometió y así va a ser, ¿ok? Así lloremos. Ok. Punto 26. En los años 700 a.C. y 600 a.C., Dios usó dos poderosos imperios extranjeros del norte para castigar al pueblo de Israel por sus pecados, el imperio asirio y el imperio de Babilonia. En el tiempo de Isaías, el imperio de Babilonia estaba muy decaído. Entonces, si estaba decaído el imperio de Babilonia, ¿quién fue el otro imperio que se los llevó? El imperio de Asiria. Ok, perfecto. Isaías vivía en Judá, allá abajo en el norte. Bueno, mis hermanos, yo creo que aquí ya terminamos esta clase corta, pero bien completa. Falta a ustedes que repasen, ¿ok?
Y que, mire, yo cuando empecé a predicar, mis hermanos, yo usaba un espejo y me ponía delante del espejo a predicar. Y después grababa las predicaciones. O sea, porque quería predicar. Después cuando empecé a estudiar, donde fuera que yo estuviera, sin hacer nada, yo repasaba en la mente. Y me acostaba repasando en la mente. Y así fue la única forma que se me grabó, porque esa es la única forma que habla el Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás. Así que si hay alguna pregunta o vamos a las pruebas. ¿Alguna pregunta? Ok, la cosa estaba clarita. Ok, vamos a las pruebas pues. Vamos a las pruebas. Prueba 1A. Dividir algo en partes que lo componen. 2. El tema establece la idea principal de un pasaje bíblico. El tema establece la idea principal de un pasaje bíblico, en tanto que el título le proporciona un nombre fácil de recordar. 3A. Observación. B. Interpretación. C. Aplicación. D. Ajá. No, 1A. Sí, porque la semana pasada no la dimos porque íbamos a hablar hoy. ¿Ok? 3, vuelvo otra vez. 3A, observación. 3B, interpretación. 3C, aplicación. 3D, comparación. Y 3E, análisis, que es la que estamos viendo ahora. ¿Ok? 4A, 1. 4B, 6. 4C, 4. 4D, 2. 4E, 3. 4F, 5. 5A, Ministerio de Galilea, Mateo 4, 12, 25. B, el Sermón del Monte, Mateo 5, 7. C, los milagros, Mateo 8, 9. D, envío de los 12 apóstoles. Envío de los 12 apóstoles. Mateo 10. E. Oposición creciente. Mateo 11, 12. F. Las parábolas. Mateo 13. Ahora sí. Prueba 1B. 1A. Ministerio en Galilea. 1B, expansión del reino. C, Mateo 4, 12, 25. 2A, Capernaum. 2B, el reino de los cielos está cerca. 2C, las sinagogas. Me paro acá, se me había olvidado decirle. Jesús comenzaba a predicar en las sinagogas, pero después terminó predicando en las calles porque ya no se daban abasto a las sinagogas. Las sinagogas eran como, por decir, iglesias. El templo principal estaba en Jerusalén y cada pueblo, cada aldea, por decir así, tenía una sinagoga. Se piensa, creo que se lo vamos a ver en el libro 4 o este mismo libro 3, que habían unas 400 sinagogas en Galilea, imagínense. Y a todas esas fue Jesús predicando. Ok, la sinagoga. 2D, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Esto que quede claro que el llamado del Señor fue que ya los conocía y ellos lo conocían a él. Okay. 2E, enseñando, sanando. F, en la cárcel. 3A, Siria.
3b, Decápolis, Jerusalén, Judea, Perea. Te va a poner 2 de ellas. 4. Las respuestas se encuentran en la página de la portada 1b y puntos 1b, 3, 4. O sea, te va a buscar ahí en la página, en la portada 1b y puntos 1b, 3, 4. 5. Neftalí y Zabulón. 6. A. Isaías. 6b, 700 años. 6c, Jerusalén. 6d, luz. 6e, Isaías 9, 1, 2. F, asirio. G, porque en la época de Isaías se encontraba bajo dominio extranjero, asirio. Repito, G, porque en la época de Isaías se encontraba bajo dominio extranjero, asirio. H, porque en aquel tiempo se habría considerado ridículo sugerir que el Mesías judío ministrara en territorio asirio. Claro, Jesús estaba a las ovejas perdidas de Israel. 7. Porque con ello cumplía la profecía mesiánica de Isaías. Bueno, mis hermanos, ya hemos avanzado a la primera unidad del libro 3. Así que para la semana que viene, unidad 2. ¿Alguna duda, alguna pregunta, observación, comentario, expectativas? Eso me gusta. Y que por algo están ahí. En estos días escuché un predicador de los que yo oigo. Dice, ninguna palabra está de más en la Biblia. Toda palabra que está ahí tiene su porqué, su explicación y es necesaria. Que usted y yo no lo sepamos es otra cosa. Pero es así. Eso, fíjate, y está ahí. Para nosotros estaba oculto, ya no, ya sabemos todos esos cuentos de Capernaum, de Zabulón, de Tierra de los Gentiles. Eso es sabroso. Dígame, hermano Lady, o Mónica, o Juan. El libro, creo que unas 400, pero el libro nos lo va a decir más adelante. No se apure. Ajá. Estoy tratando de acordarme. Ajá. Ok. Bueno, después déjame que terminemos. Bueno, paz, salud y bendiciones. Y seguimos en contacto. A los que nos siguen por Facebook, bendiciones. Recuerden que los viernes ahora estamos dando el curso La Epístola de los Hebreos. Dimos nada solamente la introducción. Oye, Duma, dimos la introducción. Búsquenla está en Facebook. Ya la han visto sobre 200, la última vez que vi 208 personas. Claro, y en YouTube también. Yo todos los mando por Facebook y por YouTube. Aquí no hay nada oculto. Aquí no hay nada oculto. Bueno, mis hermanos, pasa. Ok, paz, salud y bendiciones. Vamos, quitamos grabar acá. Estamos listos por acá. Ok. Quitamos dejar de grabar. Listo. Bueno, y aquí finalizamos.